eres bueno, 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 bueno. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por morir en la cruz por mí, por el precio pagar, tu vida entregar. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por morir en la cruz por mí, por el precio pagar, por tu vida entregar. Perseverad en oración, velando en ella, con acción de gracias, orando por nosotros, que el Señor abra puertas su palabra y que muchos hoy escuchen el mensaje de Jesús y que hablemos como debemos de hablar. Velando en ella, con acción de gracias, orando por nosotros, que el Señor abra puertas su palabra y que muchos hoy escuchen el mensaje de Jesús y que hablemos como debemos, que el Señor abra puertas su palabra y que muchos hoy escuchen el mensaje de Jesús y que hablemos como debemos. Redimamos el tiempo y hablemos con gracia. Hablemos con gracia. Andemos sabiamente y hablemos como debemos hablar, que el Señor abra puertas su palabra y que muchos hoy escuchen el mensaje de Jesús y que hablemos como debemos, que el Señor abra puertas su palabra y que muchos hoy escuchen el mensaje de Jesús y que hablemos como debemos. A todos nos gustaría decir que tenemos sabiduría. Nos gustaría decir que tenemos discernimiento. Pero Santiago nos propone esta pregunta. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Según Santiago, se manifiesta la sabiduría en la manera de conducir la vida. La manera que conduce su vida es la manifestación de que si tiene la sabiduría verdadera o no. Si dice que tiene esa sabiduría, será manifiesta en la manera que usted conduce su vida. Esta pregunta viene en contexto de una serie de exámenes que Santiago nos está poniendo para determinar si tenemos la fe viva, la fe verdadera o no. Las pruebas, las tentaciones, la palabra de Dios, los necesitados, las obras, la lengua, todos estos son exámenes de la fe verdadera. Ahora venimos a la prueba de sabiduría. Si una persona verdaderamente tiene la fe viva, entonces manifestará la sabiduría de Dios en su vida. La relación que tenemos con Dios se manifestará en la clase de sabiduría
que vivimos. Entonces Santiago nos llama a la reflexión. ¿De qué tipo de sabiduría tiene usted? ¿Dice que es sabio? ¿Dice usted que tiene entendimiento? Veamos a su vida para ver quién realmente tiene la sabiduría divina. ¿Quién realmente tiene la sabiduría de Dios? Entre todos que dicen y reclaman ser sabios y tener entendimiento, ¿quién realmente es sabio y quién realmente tiene entendimiento? La palabra entendido aquí se refiere a un especialista o un profesional en alguna área de conocimiento o de práctica. La palabra sabio es una palabra general que se refiere a la habilidad de aplicar el conocimiento a un asunto de la vida. Entonces, la sabiduría a que se refiere Santiago era asunto de vivir la vida práctica con destreza y entendimiento. Entonces pregunta, ¿quién es especialista en vivir este asunto de la vida? Por eso Santiago dice, muestre por la buena conducta sus obras. Eso es un mandato. No solo diga que es sabio, demuéstrelo. Usted dice que es sabio, muéstrelo. Piensa que usted es justo, saque la prueba. Dice que tiene la fe que salva, muéstrela. Veamos a su vida. La sabiduría divina puesta en el corazón de la persona produce una vida cambiada. ¿Cómo mostramos que tenemos aquella sabiduría? Mire el versículo 13. ¿Quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 13. Por la buena conducta. En otras palabras, por su estilo de vida, por su comportamiento. Si tienen la sabiduría de Dios, se la verá en la manera que vive. En la totalidad de su vida, un excelente estilo de vida. En esto, Santiago está hablando de la generalidad de su vida. Pero dice, muestre por la buena conducta sus obras. Aquí Santiago define lo específico de la vida diaria. Los comportamientos individuales, los actos separados que uno llama obras. Si tiene la sabiduría de Dios, no solo se muestra en su conducta general, sino afecta también específicamente a los actos que hacemos. Cada acto concuerda con la vida en general como evidencia de la sabiduría de Dios. Y después muestra la actitud en sabia mansedumbre. En otras palabras, la sabiduría divina se caracteriza por mansedumbre. La mayoría de las personas que piensan que son sabios realmente son arrogantes y orgullosos. Piensa que todo lo sabe. Pero aquí es lo contrario. Si tiene la sabiduría de Dios, será manso. Eso es lo contrario a la promoción de uno mismo como el más importante, contrario a la ambición personal. Es poder bajo control. No es ser pasivo, sino estar bajo el control de Dios. Y la única manera de verlo está en el contexto de nuestro trato a otras personas. Entonces Santiago dice que la prueba de fe se ve en la norma de su vida, en sus actos específicos, en su actitud. Si usted tiene la fe viva, su vida demostrará una norma que revela aquella sabiduría de Dios. Sus actos revelarán aquella sabiduría de Dios. Y su actitud revela aquella sabiduría de Dios. Si no está ahí, entonces usted no tiene la sabiduría de Dios, a pesar de lo que usted dice. Ahora, ¿de dónde sacó Santiago esa perspectiva de la sabiduría divina en contraste a la sabiduría de los hombres? Básicamente del Antiguo Testamento. Él escribía a los judíos de todos modos. Hay una serie de libros en el Antiguo Testamento que se llama la literatura de la sabiduría, que incluye a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Vemos algunos principios sobre la sabiduría de esos libros.
Primero, la sabiduría de Dios es aquella que puede satisfacer el corazón del hombre y el corazón de Dios. Solo la sabiduría de Dios da propósito y valor a la vida. Eso lo vemos repetidas veces en Job, Salmos y Proverbios. También la sabiduría de Dios se relaciona a la relación que uno tiene con Dios y con su comportamiento. Siempre tiene que ver con una actitud humilde y sacrificial en el servicio a Dios. La sabiduría de Dios es temer a Dios y apartarse de mal. No se trata de cuánto sabe usted sobre la sabiduría, sino viene con producto de su relación a Dios. Dice también que la sabiduría es la aplicación de conocimiento con poder divino a la formación de la vida, la transformación de actitudes y la transformación de comportamiento en justicia. No es lo que uno sé, no es lo que sé yo, es como vivo yo. Dos valores la sabiduría que cambia la vida. El inicio de la sabiduría es el temor del Señor. El temor del Señor equivale a la fe que salva. La sabiduría empieza con la salvación. Según Timoteo 3:15, dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. La sabiduría empieza con la salvación. Eso es precisamente lo que Santiago propone. Puedes saber la condición de la persona por medio de observar su sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría manifiesta? Hay dos que presenta Santiago. Primero, en versículos 14 a 16 de Santiago 3, presenta la sabiduría terrenal, la sabiduría del mundo. La sabiduría que no es de Dios, no tiene relación con Dios, no obedece a Dios, no tiene conocimiento de la verdad de Dios. Veamos algunos aspectos de esa sabiduría terrenal. Primero en versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Primeramente, dice en vuestro corazón. Ese es el lugar de la motivación. La sabiduría terrenal proviene de una motivación contraria a Dios. Como dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Mira al corazón y ve lo que motiva a la persona. Hay dos cosas que debemos observar aquí. Dice, pero si tiene celos amargos. Celos amargos, la mejor traducción sería envidia amargada. Amargo significa duro o amargo. Se usa para agua que es imposible de ingerir, de tomar. Y celos es usada aquí para indicar una envidia malvada. Ese mundo donde vive esa gente. Tienen la idea de un severo egocentrismo que produce una actitud de resentimiento contra los demás. Son amenaza a su territorio, amenaza a lo que ha logrado, amenaza de su reputación, amenaza a quitarle un poco de reconocimiento de los demás. Cualquiera que se discrepa con él es enemigo implacable y es equivocado de remate. Cualquiera que difiere con él y tiene éxito produce envidia o resentimiento. Entonces, celos amargos es una de las motivaciones de la sabiduría terrenal. La segunda es contención. Actualmente es ambición egoísta. Crea rivalidad o antagonismo. Es otra manera de señalar al yo. Básicamente significa lo que uno hace para conseguir ganancia personal, como la política, donde la persona hace cualquier cosa, inclusive dañar a otras personas solo para lograr sus objetivos. La sabiduría terrenal es egoísta.
lleno de realizar lo que quiere el ego, lleno de gratificación personal a todo costo. Es la meta de todo esfuerzo humano y materialista. Pero esa es característica también de un corazón que no conoce a Dios. Un corazón no regenerado, no redimido. No hay sacrificio, no hay humildad, no hay amor para con los otros. Santiago dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Personas orgullosas, egoístas, centradas en sí mismo, solo trabajando para su engrandecimiento personal, manifiestan la falsa sabiduría terrenal que no es de Dios. Muestran la ausencia de sabiduría divina, la ausencia de una relación con Dios. Santiago dice, deje de jactarse, no hay nada de qué gloriarse. ¿Pero de qué se jactan? Pues ellos dicen que tienen la sabiduría de Dios, pero su carácter es orgulloso, sin amor, egocéntrico. Deje de jactarse, deje de decir que tiene una sabiduría que usted no vive. Está mintiendo contra la verdad. Está mintiendo contra el evangelio mismo. Está viviendo la mentira. Santiago nos llama a tomar inventario. ¿Qué es lo que le motiva a usted? ¿Qué es lo que honra a Dios? ¿O lo que le promueven a usted mismo? No hay característica más común del hombre no redimido que sea dominado por el orgullo y por el yo. La motivación de la sabiduría terrenal se caracteriza por los celos amargos y contención en su corazón. Pero la sabiduría terrenal se caracteriza por elementos no divinos. Mire el versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Toda esa sabiduría que acabo de escribir arriba, de egocéntrico, de enfocado en sí mismo, en el yo, eso es lo que se caracteriza por estos alimentos. ¿Cómo es esa sabiduría? Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Ese estilo de vida, esa forma de pensar, de actuar, de conducta, de actitud, no proviene de Dios. No se califica para llamarla divina. Sabiduría terrenal proviene de los hombres. Es la sabiduría de los hombres. Dice que no desciende de lo alto, sino terrenal. Dice que es limitado a esta esfera y tiempo y espacio. Piénselo como una caja. El hombre está dentro y Dios está afuera. El hombre está en su caja, no puede salir de su caja. Nunca se levanta más que el mundo materialista que lo tiene encerrado. Es un sistema encerrado. Eso es típico de la humanidad sin Dios. Dice el mundo, llene sus propias necesidades, cumpla sus propios deseos, haga lo que usted quiere, no deje que nadie invade su centímetro cuadrado de espacio. Todo se limita a la corrupción del sistema del hombre. Satura su filosofía, su educación, invade cada aspecto de su vida. Entonces es terrenal. ¿Cuál es la siguiente? Animal. Esa palabra animal se refiere a lo sensual, lo carnal. Pertenece a la vida del hombre, de su carne, de su humanidad, de su fragilidad. Todo lo que le pertenece al mundo natural. Todos sus sentimientos, todos sus impulsos, sus apetitos están enfrascados, encerrados en ese sistema cerrado, caído y corrupto. De su corazón no santificado brota esa sabiduría humanista. Es la única perspectiva que entiende. Y me preocupa mucho que hasta cristianos publican algunos memes que exaltan la habilidad del hombre de soluciones humanistas.
pero también es diabólica. Mire lo que dice. No desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Viene del término para demonio. Eso es serio. Indica que la fuente de esa sabiduría humanista, terrenal, animal, se genera de una sola fuente, de los demonios cautivos en el mismo sistema malvado que atrapa a los hombres. Procede de Satanás y sus agentes disfrazados como ministros de luz. Satanás la llama sabiduría, pero nada tiene que ver con Dios. El mundo se deteriora más y más. ¿Cómo podemos parar esto? ¿Cómo podemos poner fin a esta maldad? ¿Por qué tiene que ir de esta manera? Hermanos, es que no puede ir en otra dirección, porque tenemos una civilización encerrada en la sabiduría terrenal, la sabiduría humana. No tiene respuesta alguna. Si esta es su sabiduría, nada tiene que ver usted con Dios. Sabiduría terrenal produce resultados que no son de Dios. Mire versículo 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Perturbación es desorden, caos, confusión, inestabilidad. La sabiduría terrenal, por ser tan egocéntrica, nunca producirá armonía, amor, comunión, unidad ni paz. Más bien los destruye. Nuestro mundo irá de mal en peor. No solo perturbación, sino toda obra perversa. Esa es una palabra muy interesante. Significa inútil o vil. Más bien contempla la maldad no tanto desde la perspectiva de la malignidad, sino de la imposibilidad de producir cualquier progreso o ganancia positiva. Nada bueno en lo absoluto produce. Hermanos, eso no es de Dios. Si alguien dice tener la sabiduría de Dios, dice ser salvo, pero su corazón se llena de motivaciones malas, centrado en su ego, su perspectiva de vida es terrenal, animal, diabólica, el resultado de su vida es caos, discordia, desorden, confusión, nada de valor. Eso no es la sabiduría de Dios. Miente contra la verdad. Es sabiduría terrenal y falsa. Pero hay otra sabiduría. La sabiduría verdadera que viene de Dios. Versículos 17 y 18. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría verdadera proviene de una motivación de pureza. Primeramente pura, dice, significa un carácter sincero, moral y espiritual. No es la palabra común para pureza, que significa limpieza. Tiene más que ver con la integridad espiritual, una sinceridad moral. La idea es estar lo suficiente puro para acercarse a su Dios. Es tener la mente que piensa pensamientos puros. Muéstrame un creyente verdadero y yo le mostraré una persona cuyo corazón tiene deseos puros. En la profundidad de su ser, desea hacer la voluntad de Dios. Quiere servir a Dios, quiere amar a Dios. Odia pecado, anhela lo claro, limpio, puro y santo. Quiere manos limpios y corazón puro. La pureza es lo que motiva al creyente. No es un corazón de orgullo, es un corazón de pureza. Uno pregunta, ¿por qué todavía peco? Porque su corazón nuevo está encarcelado en su carne vieja de este cuerpo. Pero su corazón lucha contra esa carne. Por eso Pablo puede decir en Romanos 7:22,
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Quiero agradar a Dios, pero esta carne sigue interrumpiendo los deseos de mi hombre interior. Pero en mi interior, el creyente verdadero, hay un corazón caracterizado por la pureza. Entonces se motiva la sabiduría divina por la pureza. Pero también se caracteriza por cualidades que reflejan las cualidades de Dios. Miremos. Dice versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, ama la paz, promueve la paz. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios son los pacificadores. La sabiduría de Dios no crea confusión ni desorden, no se promociona a sí mismo, hace la paz, pero no se comprometa la verdad. Seguido, amable. Es una palabra que es difícil de traducir a nuestro idioma. Tiene varios aspectos. Es constantemente amable, se someta a deshonra, desgracia, maltrato, persecución, con una actitud de humildad, de cortesía, de bondad, de paciencia y consideración, sin odio, sin malicia, ni vergüenza. Eso es lo que quiere decir amable. También se caracteriza por benigna, dispuesta a ceder, no obstinado, fácilmente persuadido, enseñable, sumiso. Lo opuesto sería obstinado o desobediente, rebelde. Se usaba de una persona que se someta a la disciplina militar con toda disposición. Lo recibe. Se usa de persona que observa normas legales y morales. Todo esto se compone en la palabra benigno y es fruto del Espíritu. También manifiesta o se caracteriza por llena de misericordia. Tiene compasión para personas que sufren, manifestado no solo en perdonar a personas que le han hecho daño, sino también en extender la mano a las personas que sufren o que están en necesidad. Esa es evidencia de una vida transformada. Preocupación y compasión para otros y un deseo de dar para llenar las necesidades de otros. Llena de misericordia. También se caracteriza por llena de buenos frutos. Simplemente significa todo tipo de buenas obras. Esa es la persona cuya vida se demuestra en buenos actos, obras producidas por fe. Tal como la prueba de fe verdadera respecto a las obras en capítulo 2. Su vida demuestra la evidencia que es hijo de Dios. También se caracteriza por estar sin incertidumbre. Es el único lugar en el Nuevo Testamento que se usa esta palabra. Significa sin vacilar, firme en su compromiso, estable, nada de girar a él de esa manera y a la vuelta a otra. Esta es la persona de corazón sincero, quien de todo corazón se mueve adelante en completa fidelidad hacia Dios. Y el siguiente también se caracteriza por sin hipocresía. Totalmente sincero, genuino, sin fachada, sin engaño, sin hipocresía. Todo esto es la cima de la sabiduría verdadera. Esa es la persona manifestando el estilo de vida de Cristo. ¿Se acuerda de Gálatas 2:20? Para mí el vivir es Cristo y Cristo vive en mí. Al vivir Cristo su vida en mí, estas características se hacen evidentes en mi vida. Son las evidencias de la sabiduría verdadera, de que soy hijo verdadero de Dios. Si no ve nada de esas características en mi vida, no hay evidencia de mi salvación. Entonces se caracteriza por esas cualidades de Dios. Y la sabiduría verdadera produce los resultados de justicia. Versículo 18.
Dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia. Aquí la justicia es la equivalente de sabiduría verdadera, porque esta sabiduría se manifiesta en vivir justamente. Ahí está el fruto de justicia. Y ese fruto de justicia se siembra. Eso parece inusual, ¿no? Se siembra el fruto. Normalmente se siembra la semilla. Pero ¿de dónde viene la semilla? Viene del fruto. El fruto cosechado se hace semilla para la próxima siembra, para la próxima cosecha. El fruto de justicia es sembrado de nuevo. Esta es la ley de siembra y cosecha. Lo que cosecha es lo que vuelve a sembrar para la próxima. Donde tiene sabiduría verdadera que produce justicia verdadera, esa justicia se desarrolla ese fruto. Ese fruto se hace semilla y genera más justicia. Es un proceso continuo. Al sembrar el fruto de justicia produce más justicia y más justicia y más justicia. Es un proceso continuo. Y mire lo último, que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La paz aquí es la relación armoniosa entre Dios y el hombre y entre el hombre y Dios. Por los que hacen la paz. Ellos lo hacen y reciben el beneficio de ellos. La justicia se florece en un ambiente de paz en manos de los pacificadores. Y los pacificadores no son preocupados con el yo. Disculpe. Entonces Santiago traza esa prueba de la sabiduría. Si uno profesa ser cristiano, debe comprobarlo con su vida. Y no hay nada más convincente que la sabiduría de lo que su vida revela. La sabiduría de Dios se revela en la manera que vivimos. Y al escucharlo, amarlo a Dios, obedecerlo y servirlo de un corazón purificado, se manifestará en actos humildes y pacificadores de justicia, que a la postre se reproducen. Así se compruebe si uno tiene o no la sabiduría de Dios, y por ende si es salvo o no. Pregúntese, ¿tengo yo la sabiduría de Dios? La respuesta la encontrará en el carácter y la norma de su vida, los actos específicos que hacen y la actitud que manifiesta. Haga el inventario. ¿Es su vida la sabiduría terrenal o la sabiduría divina? Si dice que no lo sabe, debe ponerse de rodillas de inmediato y averiguar en cuál lado de la línea se encuentra, si es salvo o no salvo. Puede ser que usted se encuentre al lado de la sabiduría terrenal, pero ha estado en compañía de tantos cristianos que se le ha pegado algunos de sus hábitos. Pero de todas formas, si está del lado de sabiduría terrenal, usted está perdido. Puede ser que se encuentra en el lado de la sabiduría divina, pero ha estado en compañía tanto con el mundo que se le ha pegado algunos de sus hábitos. Mire, la verdad es esta: si tiene problemas averiguando dónde está, se encuentra en una posición muy precaria. Porque la sabiduría de Dios debe marcar sin equivocación a los que pertenecen a Cristo. No debe haber ninguna duda. Y si hay falta de esto en su vida, debe preguntarse si es salvo o no. Sabiduría equivale a estilo de vida, norma de vida. La entrada a la sabiduría está a través de fe en Dios por medio de Jesucristo. Entramos en la sabiduría por medio de la salvación. Una vez que entramos a la sabiduría, la palabra de Dios es nuestra fuente de sabiduría. El Espíritu Santo que mora en nosotros se hace el que enseña la sabiduría, nuestro maestro. Y si nos falta sabiduría, podemos pedirle a Dios que da a todos abundantemente sin medida. Nos toca lo que Pablo dice en Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios,
sino como sabios. Si usted está en la sabiduría de Dios, debe actuar conforme a ello. Oremos. Padre, esta es otra prueba de la fe verdadera. Padre, que cada persona aquí puede examinar su vida para ver qué sabiduría se expresa en su vida. Padre, si expresa la sabiduría terrenal, que se arrepiente, Señor, y que entregue su vida a ti. Y si está del lado de sabiduría divina, que andemos como concuerda con esa sabiduría. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor?